Prometo lealtad a la Biblia, la santa palabra de Dios, y la haré lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Guardaré sus palabras en mi corazón para no pecar contra Dios, porque nunca se apartará de mi boca este libro inspirado por Dios, más penetrante que espada de dos filos, para servir y engrandecer al reino y a la nación donde Dios me hizo nacer. Amén. Estamos hablando acerca de cómo descubrir la voluntad de Dios para nuestra vida. Aprendimos que los factores externos no condicionan los factores internos de los hijos de Dios. Número 1, porque vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Número 2, si no somos de este mundo, quiere decir que somos de otro mundo, o más bien otro reino. Y como nosotros somos de otro reino, este reino se rige por otras leyes que en nuestro caso sería como una constitución política, que es lo que se convierte en la Biblia, en una constitución de qué es lo que tenemos que hacer, cómo nos vamos a guiar en este mundo. ¿Por qué Dios nos dejó la Biblia? Porque sabía que este no era nuestro mundo y sabía que necesitábamos un manual para nosotros vivir en bien y en paz en este mundo. Y decíamos anteriormente que el Señor venía en tiempo oscuro a alumbrar a sus hijos, que sobre nosotros iban a ser su luz, pero hoy quiero hablarles acerca de lo más importante que puede haber, la mente, diga mente. En la mente están albergados todos aquellos pensamientos que son las instrucciones para que nosotros podamos vivir una vida. En nuestra mente están los pensamientos para vivir una vida mala y en la mente también están los pensamientos para vivir una vida buena. Pero si nosotros decidimos vivir una vida buena, tenemos que sustituir los pensamientos malos por los buenos, porque no podemos olvidar. El ser humano no puede olvidar. El ser humano, para ejemplificar eso, es como lo del perdón. Todos nosotros se rigen por una materia que sería la del perdón. Pero decimos que el ser humano le cuesta olvidar. Es que yo no puedo perdonar porque yo no olvido. Pero no se trata de olvidar, sino de preferir no recordar eso y sustituirlo por lo bueno, ¿verdad? Entonces vamos a ir a Romanos capítulo 12. En su verso 1 y 2, lo vamos a leer en la Biblia. Dios habla hoy. Dice la palabra de Dios honrando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, hermanos míos, les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. Pero mire detenidamente el 2, dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad, diga voluntad, la voluntad de Dios, es decir, escucha, ahí dice que es lo mismo, voluntad de Dios es decir, lo que es bueno, diga bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. La palabra nos ordena que tenemos que servir al Señor, ¿sí o no? En la reunión antepasada aprendimos que estábamos en este mundo para servir, en este mundo con un propósito, con el propósito de servir, y nos mandaba la palabra no unirnos en yugo desigual, ¿verdad? Porque cuando no es un yugo igual, el otro quiere servir y el otro no. Tenemos que entonces nosotros todos unirnos en un yugo igual, para que podamos jalar a un solo paso el trabajo. Para eso sirve el yugo, para un trabajo, para hacer un trabajo. Pero ahora descubramos cuál es esa paz, cuál es esa voluntad que Dios tiene. En la reunión pasada aprendimos que esa era la voluntad de Dios para nosotros. ¿Cuál era? La voluntad de Dios para sus hijos. Que en tiempo malo sus hijos iban a tener buenos tiempos, ¿verdad? Que aunque ande en valle de sombra de muerte, Él va a estar conmigo y Él es luz y me va a alumbrar el camino. El Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, quiere decir que aunque el mundo ande a oscuras, tropezándose y cayendo, cometiendo errores por todos lados, nosotros no tenemos ese derecho, porque nosotros tenemos la luz, diga luz.
Y la paz es producida por la luz. Porque yo le pregunto, si usted está en una casa que usted no conoce, en la noche, y no hay luz, y usted se levanta, ¿qué va a pasar? Si empieza a caminar en una casa que usted no conoce totalmente oscura, se puede caer, se va a tropezar, se va a golpear, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay luz. ¿Y cómo se siente usted caminando donde no hay luz? Inseguridad total, ¿verdad? Porque no sabe dónde hay una grada y usted va para el suelo, dónde hay un agujero y usted va para el suelo. En cambio, cuando hay luz, esa luz trae paz, diga paz. La luz trae paz. Y el Señor nos promete que si nosotros andamos conforme a lo que Él nos ha mandado, tendremos luz. Tinieblas cubrirán la tierra, pero sobre nosotros nacerá su luz, amanecerá su luz. Amén. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros entonces? ¿Qué dijimos que era? ¿Cuál era la voluntad de Dios para nosotros? La paz, pero no una paz que se marca como ausencia de conflicto, o una paz que no tengo problemas, estoy en paz. Eso no es paz, eso es ausencia de. La paz es algo totalmente diferente. Y la paz, como lo que Dios quiere, no significa en el original verdadera paz, sino que significa, lo que Dios quiere para nosotros es la palabra shalom. Diga shalom. Y alguien de los que estamos acá puede decirme qué es shalom. Algunos de nosotros, sí, la mayoría de gente ya lo hizo cultura y lo usan como un saludo, pero que se queda muy vago, muy corto, ¿verdad? Otros lo utilizan como simple paz, pero como la paz de ausencia de conflicto. Y la palabra en la Biblia aparece muchas veces la palabra paz, pero solo unas cuantas veces se refiere la palabra a shalom. Que la palabra shalom no es sino una palabra, sino que es todo un concepto. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas, no la simple paz. Porque quiere decir, si fuera una simple paz, que cuando viene la guerra, viene la enfermedad, se va. Pero este estado, esta voluntad de Dios es lo que lo mantiene firme a uno. Porque dice la palabra de Dios, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero ¿cómo uno va a perseverar hasta el fin si no tiene paz, si uno va a perseverar? ¿Qué quiere decir? Que va a ser difícil, que no va a ser tan fácil. Pero con la voluntad de Dios nosotros vamos a poder, con esta voluntad de Dios para nuestras vidas, que es la palabra shalom. Diga shalom. Pero no es una palabra, sino que es todo un concepto. Es como decir Guatemala. Dígame, ¿qué es Guatemala? Si yo le pregunto a Steven, me va a decir una cosa. Si le pregunto a Andrea, me va a decir otra cosa. Si le pregunto a Guillermo, me va a decir otra cosa. Así es. Eso es igual en la palabra shalom. No es algo que está establecido, sino que es un amplio concepto. Y shalom se refiere a un estado permanente de paz, de gozo, de contentamiento. No contentamiento en lo que no tengo, sino contentamiento es en con quién yo estoy. Y que no me voy a entristecer por lo que no tengo, sino me voy a contentar porque estoy con el que me puede dar. Y eso no va a permitir que yo me frustre. Eso no va a permitir que yo me sienta mal por lo que no tengo o por lo que yo siento en mi cuerpo que me duele, sino que me voy a contentar porque Él tiene todas las respuestas a los problemas de nuestras vidas y eso nos va a hacer cambiar de actitud. Hablamos del Salmo 85:10, donde decía: la misericordia y la verdad se encontraron. Y en resumen, el Salmo 85:10 se resume en la palabra, adivine cuál, aquí sí se vale adivinar, en la palabra shalom. Porque dice que shalom va a aparecer en el momento en que nosotros más pensamos que peor estaremos. Ahí es donde va a aparecer esa palabrita que se va a convertir en lo que nos va a salvar la vida. ¿O no le ha pasado a usted que en el momento en que usted pensaba que no tenía para nada y absolutamente nada es cuando mejor le fue? ¿Por qué? Porque cuando usted ya no tiene nada, usted le da lugar al Señor para que Él le provea. Cuando usted se siente débil, es el momento perfecto para que el Señor le sostenga.
El Señor dice, hay mucha gente que dice, yo soy fuerte, yo me las puedo todas. Pero el Señor no está con esa gente. El Señor está con la gente que dice, yo soy débil, por cualquier cosa me caigo, por eso te necesito que me estés tomando de la mano. Con esa gente está el Señor, con esa gente que dice, Señor, yo no me la llevo de que yo creo todo, que yo tengo la super fe. No, yo solo te puedo decir, ayuda a mi incredulidad. Con esa gente es la gente que el Señor se muestra. Esa gente que entiende que el Señor dijo que venía a darnos vida y vida en abundancia. Pero como todos nosotros sabemos, una vida no solo es cosas buenas, sino que tenemos que pelear la buena batalla de la fe, ¿no es cierto? Van a haber tiempos malos, es cierto, pero tiempos malos que nos van a hacer crecer y llegar a una estatura más alta hasta cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces, esta palabra Shalom, Dios quiere que experimentemos en todas las áreas de nuestra vida. Saber que para los hijos de Dios nunca hay un tope. Hablamos hace 2 meses, del efecto Pigmalión. El efecto Pigmalión decía que ninguna persona va a llegar más alto de lo que sus líderes le digan que va a llegar. Y citábamos el ejemplo de la mamá que toda la vida le dijo a sus hijos es que no sirven para nada, no sirven para nada, no sirven para nada. Pasó el tiempo y los hijos se mentalizaron y se proyectaron en eso. Pasa el tiempo y cambian los papeles. La mamá ya no está tan fuerte, sino que ya está débil. Y empieza a exigirle a los hijos que hagan algo, porque ella ya no puede. ¿Y cómo le van a responder los hijos? No podemos. ¿Quién le mentalizó eso a los hijos? La mamá, o el papá, o el líder, como le quiera decir. Entonces, esa persona empieza a echarle culpas a las personas de en realidad cosas que es la única persona la que tiene la culpa, ¿verdad? Entonces, y por otro lado hablábamos de la persona que todos los días le decía a sus hijos, es cierto que hoy vamos a comer un desayuno entre todos, ¿verdad? O sea, no uno cada uno, sino que uno, pero al total, desayuno. Pero cuando ustedes crezcan, ustedes se van a ser bendecidos por el Señor y ustedes le van a dar a la gente que le hace falta también. Y ellos dijeron, eso que no tengamos en esta hora no quiere decir que mañana no vamos a tener. Si mis hijos no estudian, si yo no estudié, no quiere decir que mis hijos no van a estudiar. Y muchas personas tienen el libre albedrío y le echan la culpa a Dios. Pero Dios nos da el libre albedrío para que nosotros decidamos. Está como la persona que puede usar las cosas para bien o para mal, ¿verdad? Si a usted le dan algo, usted lo puede utilizar para bien o para mal. Está la persona que dice, yo no tuve papá, por eso me metí al mundo de las drogas y al mundo de la delincuencia porque viví sin el apoyo de un papá. Y yo hago todo como yo quiera porque a mí más nadie me manda y yo no tengo papá. Yo porque no tuve papá estoy aquí. Pero está la persona que dice, yo no tuve papá. Y eso me hizo esforzarme para sí darle un papá a mis hijos. Y todo lo que yo no tuve se lo voy a dar a ellos. ¿Verá que uno lo utilizó para bien y el otro? O sea que no hay excusa para no prosperar en nuestra mente. Tenemos que cambiar. Y ese estado shalom, que les repito, se refiere a un estado permanente de paz. Diga paz. Y esa paz es la paz en medio de la tormenta que menciona la Biblia. Ese es shalom. Porque paz significa que no hay guerra. Pero la paz de Dios no es la paz del hombre, sino que la paz de Dios es esta paz shalom. Y Dios quiere darnos, esa es la voluntad de Dios para nosotros, sus hijos. Que mientras otros no avanzan, nosotros sí vamos a avanzar porque tenemos la confianza en esa paz, que en Dios que nos da la paz. Y esta paz se convierte en relación, diga relación. Y esto es algo importante que el Señor quiere transmitirnos y comunicarnos. ¿En qué áreas de su vida cree usted que el Señor quiere hacer efectiva esa su promesa de su voluntad, de shalom? ¿En qué áreas de su vida usted cree que el Señor le va a dar eso? ¿Será en su mente? ¿O Dios es un Dios egoísta que solo para unos preferidos de Él o no? Shalom, Dios lo quiere dar a nuestras relaciones. Y número 1, Dios quiere que haya shalom, que significaba, como le repito, un estado permanente de contentamiento, no de frustración, sino un estado permanente de alegría.
que aunque hayan tristezas, el gozo de la salvación me hace estar contento porque su gozo me da fortaleza. No estoy diciendo que no van a venir conflictos, van a venir, pero nosotros los vamos a llevar porque dice la palabra en sus promesas que los que confiamos en el Señor somos como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Tenemos que vivir contentos, porque si usted no vive contento, no ama lo que hace en el trabajo, por ejemplo, usted tiene dos opciones: sacrificar su vida trabajando o gozar trabajando, haciendo lo que le guste. ¿Por qué no mejor elegimos hacerlo con contentamiento? Que nos van a salir mejor las cosas, el cansancio se va a ir y vamos a disfrutar todo lo que tenemos, ¿verdad? El Señor es un Dios que nos bendice, no como nosotros queremos, sino mucho mejor. Pero quiere que nosotros nos contentemos, que vivamos esta vida disfrutando cada día. Y si hay cosas malas, pues que hayan cosas malas, pero eso no me va a afectar a mí la integridad de mi vida, ¿verdad? La primera relación en la cual Dios quiere que tengamos shalom es la relación mía con Dios. Diga, mía con Dios. Porque esa es la primera relación que tenemos que tener en ese estado shalom. Porque si usted tiene y vive en un estado permanente de shalom con Dios, ¿qué va a pasar? Si usted está bien con Dios, tiene ese contentamiento con Dios, usted va a ser feliz. Y si usted es feliz, va a ser feliz a los demás. Y si los demás son felices, va a haber un mejor lugar donde vivir. Amén. Un estado permanente de contentamiento, de alegría mío con... El segundo es un estado permanente de contentamiento, o sea, shalom conmigo mismo. Es necesario que usted cambie su manera de pensar y deje de verse como alguien que no se merece todo lo que tiene, como alguien que quizá nunca va a llegar a ser feliz, porque contra eso vino el enemigo en este tiempo, a quitar la felicidad del corazón de las personas para que se les vaya la esperanza y digan, bueno, servimos a Dios porque no tenemos otra cosa que hacer, ni modo porque si no me voy a ir al infierno. Y no me dejará mentir que así está la mayoría de nuestras iglesias, sirviendo al Señor no por contentamiento, con alegría, sino con temor, por compromiso, porque si no, les espera un juicio, ¿verdad? Ya no por gozo, por alegría. Nosotros lo tenemos que hacer con contentamiento, no porque nos van a pagar, porque el Señor no se queda con nada. O sea, de que Él nos paga, pero no porque le estemos cobrando, sino porque Él no se queda con nada. La tercera relación con la que tenemos que tener shalom es ¿con cuál? Mía con los demás, ¿verdad? La número 4 del estado shalom es un estado permanente de shalom con el medio ambiente que me rodea. Diga, el medio ambiente que me rodea. Es admirable cómo hay lugares donde se dicen ser creyentes en Dios y mantienen su comunidad totalmente ajena. Por ejemplo, Amatitlán es uno de los lugares con más porcentaje de creyentes evangélicos en el país. Y vemos que Amatitlán es uno de los lugares más contaminados que pueden existir en el país. Un total desagrado de la naturaleza, todo está sucio. Es más, su agua la entuban desde otro municipio porque ahí no se puede producir ni purificar nada de agua. Y dicen que son los índices más grandes de cristianos que hay. Y nosotros nos preguntamos, ¿cómo es posible que pueda haber tanta división entre lo que se dice y lo que se hace? Mientras que hay otros pueblos donde quizá no hay ningún cristiano, pero en esos lugares es donde mejor tienen cuidado el medio ambiente. No hay creyentes, pero es donde mejores sistemas de drenajes tienen, donde mejores sistemas de recolección de basura, donde mejor agua potable hay, y no hay casi ningún creyente en ese lugar. Porque ¿cómo es posible que las personas que no creen en Dios cuiden la creación de Dios? ¿Y cómo es posible que personas que decimos conocer a Dios descuidemos eso?
Eso es tener un estado de contentamiento. Hay un lugar en China, me parece que es, donde está dedicado a un dios pagano. Y es uno de los lugares más hermosos que pueden existir. Hicieron todo conservando la naturaleza, como que fuera una sola cosa. Los edificios, todo mezclado con la naturaleza. Y dicen que uno al ir a ese lugar, el cuerpo experimenta un éxtasis, algo que lo saca de foco y empiezan a ver las cosas diferentes, pero no por el Dios que ellos van a adorar, sino por la visión que le da a nuestra impresión ver un lugar tan lindo en este mundo, donde se conservó la naturaleza, una laguna totalmente mezclada con lo moderno, y es algo, un contentamiento con gente que no conoce a Dios, pero vive en esa armonía con el medio ambiente. ¿Y por qué nosotros no? Cuidando la creación que Dios nos dio. Génesis, capítulo 14, verso 17, dice en la Reina Valera, lea conmigo, por favor. Génesis, capítulo 14, en su verso 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y aquí vemos la palabra voluntad. ¿Qué fue lo que pasó para que esto importantísimo, quizá lo más importante en el Antiguo Testamento pasara? Lo que pasó, y yo quiero que usted se recuerde, cuando dos personas ya no pudieron vivir juntas en el mismo lugar, porque había mucho pleito, mucho problema, y se amaban. Y ellos se amaban tanto que no podían vivir juntos, Lot y Abraham. Crecieron a tal manera y prosperaron los dos a tal manera que dijeron: bueno, nosotros ya no podemos vivir juntos porque solo problemas somos. Tus ovejas se comen el pasto de las mías y mis vacas se van a romper los cercados de las tuyas. Ya no podemos vivir así. Y le dijo Abraham a Lot: escoge tú. Si tú dices a la derecha, yo voy a la izquierda. Y si tú dices a la izquierda, yo voy a la derecha. Escoge tú. ¿Y Lot qué fue lo que escogió? Escogió la pradera, el llano, donde había comida para su ganado y sus ovejas, los arroyos. Pero, ¿por qué dijo Abraham que él iba a escoger lo opuesto? Porque sabía que Lot no tenía sabiduría y se iba a dejar guiar solo por su vista, por el gran pasto que había, por los arroyos, y escogió la pradera. Pero Lot, falto de sabiduría, no se dio cuenta, o tal vez sí se dio cuenta, que había escogido ir y ser vecino de Sodoma, el lugar que no era conforme al corazón del Señor, ¿verdad? Entonces eso no era conforme al corazón del Señor, y pasó. Y usted sabe que toda decisión donde no se toma en consenso al Señor, fracasa, ¿verdad? Y resulta que Sodoma tuvo pleito con los demás reyes y vinieron los reyes, hicieron guerra y se llevaron rehén o preso como esclavo ¿a quién? A Lot y a toda su familia. Entonces le llegó la noticia a Abraham que se habían llevado preso a Lot. Él amaba a Lot. Aunque tuvieron sus diferencias, él lo amaba. Y decidió Abraham, ¿qué decidió? Ir a rescatar a su sobrino. Dice que tomó más de 300 hombres y los armó. Imagínense quién era Abraham entonces. ¿Quién va a tener 300 empleados en su casa? Nadie. O sea, él tenía un pequeño ejército ahí en su casa, ¿verdad? Y muchas familias ahora ya casi vamos a poder decir lo mismo, ¿verdad? Un pequeño ejército para ir a pelear. Armó a esos 300 y se los llevó. ¿A qué? A pelear contra esos 4 reyes que habían, esos 5 reyes que habían apresado a Lot. Él va, pelea con ellos, ¿y qué pasa? Y los vence.
les gana. Y libera a Lot. Y no solo libera a Lot, sino que se trae la riqueza de todos esos. O sea, los otros reyes pelearon para Abraham. Así que muchos pelean para dejarle las cosas a otros. ¿Por qué no decidimos pelear por Dios mejor y que Dios nos dé nuestra recompensa? Porque lo que peleamos por nuestras fuerzas, el enemigo nos lo quita. Entonces, cuando viene Abraham y Lot de regreso, es donde entra en escena lo que acabamos de leer. Cuando volvían de la derrota de Quedarlaomer, ellos venían ya con Lot. Y dice la palabra que en el camino, cuando venían después de haber peleado, se encontró ¿a quién? A Melquisedec. Volvamos a leer el verso 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Quién es este Melquisedec entonces? Este Melquisedec es el que le iba a dar la entrada a Abraham para que se cumplieran sus promesas y tener las promesas que el Señor le dio, y el que le dio la promesa de que su familia iba a ser una familia grande sobre la tierra y poderosa sobre la tierra. Entonces este Melquisedec dice que lo bendijo y partió y comieron pan y vino. ¿Quién es este Melquisedec entonces que se atreve a comer pan y vino ahí con Abraham? El pan, que significaba el cuerpo de Cristo, molido y sacrificado por nuestros pecados, para darnos vida eterna. Y el vino, que significa su sangre, en la cual nosotros íbamos a tener redención. Y eso fue lo que hizo Jesucristo, fue a pelear y nos rescató y nos trajo a vivir con Él. Y este Melquisedec es entonces, ¿cómo es eso que este Melquisedec aparece de la nada? Es la primera y única vez que se menciona a Melquisedec en este pasaje y no se sabe nada de él. Entonces, hablamos de la figura de Jesucristo por su cuerpo y por su sangre. Y escuche, dice que Melquisedec, rey de Salem. Y ahora yo le pregunto, ¿qué rey? Si no había nacido Samuel, que iba a ser el que iba a nombrar a los reyes. O sea, no podía ser eso, ¿verdad? Dice, y la figura que se da acá es la rey de Salem y sacerdote. Imagínense, Salem es la contracción de Jerusalén. Está hablando de Jerusalén y el pueblo todavía ni existe. Y sacerdote, no ha nacido ni Aarón, que es el que instruye el sacerdocio, pero ya aparece un rey y un sacerdote. Aparece un rey y un sacerdote y dan la figura de Jesucristo. Por eso es que Jesucristo no viene de la línea directa más obvia, sino que Jesús viene de la tribu de Judá. Pero usted se preguntará, ¿pero por qué de la tribu de Judá si los de Judá no son sacerdotes? Tenía que venir Leví, pero es porque Dios lo instruye desde antes, y en Hebreos dice que Jesucristo no es sumo sacerdote por el orden lógico, sino según el orden de Melquisedec, el orden de ese Dios de paz. Y bendijo diciendo: bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que entregó tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham el diezmo de todo. Entonces vemos que el Señor prepara todo de antemano y habla lo que no es como que si ya fuese. Ese es el deseo de Dios, que nosotros somos benditos según el orden de Abraham, porque todos somos hijos de Abraham en la fe, ¿verdad? Como primer creyente, y le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces nosotros tenemos eso en nuestras manos el día de hoy. Decidir en vivir una vida más o menos viviendo cada día como podamos, o vivir una vida así como es la voluntad de Dios. Una vida en plenitud,
Una vida de no de altos y bajos, sino una vida que se mantenga a flote. Porque Dios eso es lo que tiene reservado para nuestra vida. Entonces yo le invito a que cerremos nuestros ojos ahí y pensemos en qué estamos haciendo. Hay dos clases de obras. Las buenas obras no salvan a nadie, pero ¿cómo ayudan a vivir una vida cristiana victoriosa? Hay dos tipos de obras. Cuando nosotros muramos y estemos delante del Señor, va a haber un lugar que se llama el tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo, Dios le dice a los salvos, bueno, ya estás acá delante de mí porque me recibiste. Pero ahora vamos a ver qué lugar te toca aquí en la eternidad. Antes de llegar al tribunal de Cristo está el juicio, que dice, está establecido de los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. El juicio solo puede decir dos cosas, salvo o condenado. O sea, usted se muere, que es lo único que usted tiene seguro, que se va a morir. Y tiene que usted entender que se va a encontrar con dos realidades, el juicio. Si es salvo o es condenado. Si usted es salvo, ¿se va a dónde? Al cielo. Si usted es condenado, ¿se va a dónde? Al infierno. Si Jesús no hubiera venido por usted, usted ni oportunidad de elegir tuviera, muerto y al infierno, porque la salvación era para los judíos. Los judíos cuando morían antes, no se iban al cielo, sino que se iban abajo de la tierra, que es el seno de Abraham. Y en el seno de Abraham está el seno de Abraham y está el Seol. El Seol es el infierno. Los que morían no cumpliendo la ley se iban ¿a dónde? Al Seol, al infierno, al Hades. Y los que morían no creyendo en Dios, sino cumpliendo la ley, se iban ¿a dónde? A un sueño profundo, al seno de Abraham. Pero cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, en el momento en que murió no se fue al cielo, ¿verdad? Sino que ¿a dónde se fue? Bajó a las profundidades de la tierra y ahí tomó llaves del infierno y de la muerte y se llevó en libertad a los que habían sido cautivos. Y le cumplió la promesa a David que decía, porque ciertamente no dejarás mi alma en el Seol. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que ríen. Nuestra boca llenará de risa y nuestros labios de alabanza. Él se los llevó a todos los que murieron antes de Jesús y se los llevó al cielo. A partir de ese momento, todos los que mueren van directamente a la presencia del Señor. Pero los que no reciben a Jesús, aunque cumplan la Biblia, no se salvan, porque no es por obras, para que nadie se gloríe, sino que es que al que crea y lo reciba en su corazón se convierte en un hijo de Dios. Si antes mucha gente no quería porque era muy difícil, y ahora hay mucha gente peor que no quieren porque es fácil. Es tan fácil con tan solo recibir al Señor. Entonces se van al tribunal de Cristo los que son salvos, porque los condenados ya no tienen esperanza. Entonces los salvos se van al tribunal de Cristo y el Señor le dice, bueno, siervo, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Pero ahí la entrada es el tribunal de Cristo, donde el Señor le dice, muéstrame tus obras. Y nosotros vamos a tener la oportunidad, así como en un púlpito, que nos van a decir el Señor, pon tus obras ahí. Y usted va a sacar sus obras. ¿Cuáles son las buenas obras? La palabra dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Que la salvación es por fe, no por obras. Pero también dice la palabra que la fe sin obras está muerta. Y Jesús viene por alguien que esté vivo, por una fe viva, no una fe muerta. Entonces, que va a tener obras, porque si no tiene obras no tiene fe. Entonces va a sacar sus obras y usted se va a sacar del bolsillo, si lo podemos decir así, todas las obras. Y unos ni les van a caber tantas obras. Y las perlas, usted va a tener su corona.
Y la corona tiene cientos de agujeros para meter perlas preciosas. Y el propósito se cumple cuando usted llena esos agujeros en su corona con perlas preciosas. ¿Y cuáles son las perlas preciosas? Cada alma que usted gane para el reino de Dios y se salve. Amén. Entonces, yo me imagino que todos vamos a ir con esas coronas llenas, ¿verdad? Pero aparte de esas coronas tenemos obras, que sí que yo ayudé a mi prójimo, obra, que sí que yo le di de comer al hambriento, obra, que sí que yo le di una palabra a la persona que la necesitaba, sí, que sí que alguien llegó a mi trabajo y yo lo atendí bien, obra. Y se van a llenar nuestros bolsillos de obras. Y el Señor va a decirnos, bueno, muéstrame tus obras, porque por tus obras te conoceré. Pónganlas ahí, en el altar del tribunal. Y nosotros vamos a poner todas nuestras obras ahí. Y algunos no van a tener muchas obras porque ¿qué tal? Se arrepintieron en el último segundo de su vida. Pero como se arrepintieron, el Señor no les puede negar la entrada por su misericordia. Y no van a tener obras. Bueno, no tienes obras. Vas a ser uno más aquí. Las obras van a ser para los que se van a disputar los cargos de autoridad ahí arriba para toda la eternidad. Por eso trabajamos aquí. Porque estamos conscientes de que esta vida no es nada comparado con toda la eternidad que vamos a hacer. Entonces, si esto es corto, ¿por qué no voy a trabajar un poco para tener un gran cargo allá? Entonces, sacamos las obras y hay dos clases de obra. Dice el Nuevo Testamento que hay obras de heno, de paja y de hojarasca. Y hay obras de piedras preciosas, plata y oro. Son obras, solo que son dos tipos de obras. Dice la palabra de Dios en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, y que ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y dice que este creyente será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero dice, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Cuál es el tamo? El tamo es todo lo que usted limpia en las mañanas de lo que ha caído de los árboles, de la basura de los árboles, ¿verdad? Y a unas personas hacen pleito por ese tamo, ¿verdad? Que prefieren cortar el árbol, ¿verdad? Para que no tire eso. Por lo tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Dios conoce la senda de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces, ponemos nuestras obras ahí en el tribunal de Cristo. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Hay un ángel comisionado, según Ezequiel, que es el ángel que tira fuego. Y le prende fuego a las obras. Y una persona podría decir, hey Dios, ¿qué estás haciendo si tanto que me costaron y tú ya las estás quemando? ¿Qué te pasa, verdad? Y se da cuenta que las únicas obras que quedan son las obras de ¿qué? Las obras, perlas preciosas, las obras de plata y las obras de oro, que son todas aquellas obras que aunque le pase el fuego encima no se borran. ¿Cuáles son las obras de heno, de paja y de hojarasca, de tamo? Todas las cosas que nosotros hacemos para nosotros mismos. Todas las cosas que nosotros hacemos para los demás. Que yo ayudé a tal persona, quemado. Que yo con sacrificio hice en mi casa, no vale. Mis carros no valen. Mi ropa no vale. Mis amistades no valen. Mis influencias no sirven. Las únicas obras que no se van a quemar son todas aquellas obras que nosotros hagamos para Dios. Porque las obras que usted hace para Dios son perfectas. Las obras que usted hace para Dios bendicen a Dios, lo bendicen a usted y bendicen a alguien más. Todo lo que no hagamos para eso, no lo toma en cuenta el Señor, porque son para satisfacer nuestro ego, nuestra vanidad. En cambio, cuando hacemos algo para el Señor, nos va bien, porque son obras que van a tener fruto y mucho fruto. Y el Señor va a decir, bueno, ya está aquí esta persona que tuvo buenas obras, no se quemaron sus obras, ahora
bendigamos a los que se quedaron allá en la tierra, que son hijos de Él. Y vemos que vienen muchas bendiciones a causa de familiares nuestros que ya no están con nosotros. Pero no por la intercesión de ellos o algo así, sino por una ley, que el que siembra tiene que cosechar. Y muy probablemente yo voy a trabajar y me voy a cansar y no voy a ver cosecha, pero mis hijos la van a recibir. Cerremos nuestros ojos y digámosle al Señor: Señor, yo sé que yo tengo muchas obras, pero yo quiero juzgar cuáles son las obras que he hecho para ti. Perdóname muchas veces por haber hecho algo, no para ti, sino para que alguien me viera hacer eso. Perdóname si alguna vez traté de impresionar a alguna persona haciendo bien las cosas. Perdóname porque yo no tengo que hacer bien las cosas para que el hombre se agrade. Tengo que hacer bien las cosas para que tú te agrades, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos hecho algo que te ha ofendido. Que en vez de que la gente hable bien de ti, hable mal de ti por mi mal testimonio. Perdónanos, Señor, porque hemos actuado en ignorancia, Señor, y no sabíamos lo que hacíamos. En el nombre de Jesús, yo le quiero pedir favor a todas esas personas. Le quiero pedir favor, le quiero suplicar. Acepte al Señor Jesús. Acepte al Señor Jesús. Se lo pido como algo importantísimo para mí también. Porque cuando usted recibe a Jesús, el reino se beneficia. Usted encuentra a su Padre. Hay fiesta en el cielo. Y me ayuda a mí también a poder optar por un cargo de autoridad en la eternidad. Ayuda a que mi corona se llene cada día de más perlas. Y usted se lleva la vida eterna y una vida en prosperidad en esta tierra. Yo le quiero bendecir y quiero que usted repita conmigo esta sencilla oración. Si usted decide aceptar a Jesucristo en su corazón, vivir para Él y ser salvo en esta hora. Yo quiero que usted ponga la mano ahí donde me está viendo, me está escuchando, y que voluntariamente reciba a Jesús, que es el que va a quitar todo eso malo de usted. Usted dice: pero no, hasta que yo esté bien voy a recibir a Jesús porque Dios no es juguete. Eso no es cierto, eso es mentira. Alguien que está enfermo tiene que ir al médico cuando está enfermo, no cuando está sano. Venga Jesús hoy y Él limpiará su corazón y Él le irá quitando todo aquello que no le agrada a Él. Pero venga hoy, venga así sucio como está, venga pecador así como está, venga y repita conmigo, si es su voluntad, irse a la cama hoy salvo y saber que si usted se muere en el sueño, le espera un futuro prometedor en la eternidad. Repita conmigo: Señor Jesús, confieso que soy un pecador y que necesito de ti. Reconozco que moriste en la cruz y que al tercer día resucitaste para darme vida abundante y vida eterna. Hoy, voluntariamente, abro la puerta de mi corazón y renuncio a todo señorío que no sea el tuyo. Limpia todo mi ser por completo. Te invito a que entres a mi corazón. Te declaro como mi amo, mi Señor y mi dueño. Ayúdame a serte fiel todos los días de mi vida, porque ahora soy hijo de Dios y Él es mi Padre. Y si muero hoy, iré contigo. Amén. Levante sus manos, le quiero bendecir. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Esa paz Shalom, que es un estado permanente de contentamiento. Y el Señor traerá contentamiento a tu vida, aunque tu esposa no sea contenta. El Señor traerá a tu vida contentamiento, aunque tu esposo no sea contento. El Señor traerá contentamiento a tu vida, aunque tus hijos no tengan contentamiento. Y el Señor traerá contentamiento a todas nuestras familias, porque el Señor es fiel y para siempre es su misericordia. Porque no elevamos nuestros ruegos amparados en nuestras muchas buenas obras, sino en tus muchas misericordias. En el nombre de Jesucristo y para la gloria del Padre. Amén y
Amén. ¿Qué tal si le damos un fuerte aplauso a él?